Vale, vamos a ver cómo nos ha salido el examen, ¿de acuerdo? En la pregunta número 1 hablábamos de la oferta de empleo público. ¿Y quién aprueba la oferta de empleo público? Que no es la pregunta que hay aquí, pero ¿quién la aprueba? El gobierno, ¿verdad? Vale, entonces una vez que sabemos que el gobierno es el que aprueba la oferta de empleo público, la pregunta número 1 nos pregunta en realidad que se aprueba por, efectivamente, la ley de Barcelona, es por Real Decreto, ¿de acuerdo? Consejo de Ministros. En la número 2 nos preguntan, según el artículo 7 del Real Decreto, por el que se aprueba, bueno, del TREBET, ¿sobre qué materia está previsto que el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del TREBET? Bueno, del TREBET no, del Estatuto de los Trabajadores, vamos, de la ley de estatuto, el TRET, efectivamente, lo que nos decía era que el personal laboral, todo lo que tenía que ver con permisos de nacimiento, de adopción, progenitor diferente a la madre biológica y todo eso, que se regula por el TREBET, ¿vale? Y no por el TRET, ¿vale? Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Luego recordamos también qué tipo de personal laboral nos dice el TREBET que existe: fijo, indefinido y temporal, ¿vale? Y que el temporal, igual que pasa con los funcionarios interinos, se rige también por principio de celeridad, parte de publicidad y concurrencia, pero de celeridad, ¿vale? Recordamos que el personal laboral era el que firmaba un contrato de trabajo con la administración pública, que también tiene un periodo de prueba. Vale, Un en la momentito, número 3, Carmen, que has dicho la A, perdona. en la A por En Real, la 1, en la en la 1. 1 por Real Decreto. Vale. Luego, en la número 3 ya habla del artículo 10 del TREBET, y estos son los interinos. Entonces nos pregunta, ¿son funcionarios interinos aquellos que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados, ¿vale?, para el desempeño temporal de funciones, cuando se dé alguna de las circunstancias? ¿Respuesta correcta? La B, ¿vale? La B. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de plazas vacantes, ¿cuánto tiempo puede como máximo estar un funcionario interino en una plaza vacante? 3 años, ¿vale? Recordar que que existe la posibilidad de que permanezca más tiempo, y era cuando la plaza había salido para poder ser ocupada por un funcionario de carrera, pero el proceso todavía no se había resuelto, entonces le permitían quedarse hasta que tomase posesión la persona, bueno, el funcionario que fuese a ocupar esa plaza. Si se quedaba más tiempo del previsto y no estaba en esa circunstancia, era cuando tenía derecho a una compensación económica. ¿Esa compensación económica o indemnización de cuánto era? De 20 días por año. De 20 días, exactamente. Muy bien. Luego ya teníamos la ejecución de los programas de carácter temporal, que esos tenían una duración no superior a los 3 años, ampliables hasta 12 meses más o mínimo 12 meses más, ¿vale? Hasta 12 meses más, pero cuando se apruebe la ley de función pública, que todavía no han sido aprobadas, ¿vale? Y luego ya teníamos por exceso de acumulación de tareas. ¿Qué plazo es? 9-18. Vale, perfecto. En el número 4 nos pregunta por las funcionarias víctimas de violencia de género, que dicen que para hacer efectiva su derecho a la protección o a la asistencia social integral, tienen derecho a solicitar la situación de excedencia. Y nos pregunta entonces cuál es la respuesta correcta. Vale, La B. la marco, ¿vale? La B. ¿Por qué? Porque eso lo podemos asimilar, la violencia de género, como siempre hemos dicho, a la violencia terrorista, ¿vale? Porque son para las dos igual. Entonces, ¿qué pasaba? Que están en una situación en la que se les da o se les otorga un trato especial. Por lo tanto, no hace falta que tengan ningún tiempo de servicios previos. Tú entras en la administración pública y al día siguiente presentas una sentencia como que eres víctima de malos tratos y te puedes coger a la excedencia. Pero ¿cuánto tiempo máximo durará la excedencia por violencia de género? No hay tiempo máximo, pero sí que hay un periodo de 24 meses o de 18 meses, vale, 18 meses porque en teoría lo que hablábamos de 6 prorrogable por 3 meses hasta un máximo de 18, pero entonces ¿eso para qué era? Para la reserva del puesto de trabajo y para todos los derechos inherentes a la condición de funcionario, es decir, que le cubrían la seguridad social, ¿vale?, le computaba para el grado, y solamente tenían derecho a percibir retribuciones íntegras 2 meses. Vale, ellas también son las que tienen derecho a una reducción de la jornada, recordar, ¿vale?, de 1/3. Bien, en la número 5, según el artículo 5 del Real Decreto sobre indemnizaciones, ¿cuál es la duración, con carácter general, la duración máxima de una comisión de servicio? Una comisión de servicio normal y corriente. 1 y 3. Efectivamente, es la C, porque nos dice que en condiciones normales y con carácter general no durará más de un mes en territorio nacional y más de 3 meses en el extranjero. ¿Qué pasa si se considera en la orden de la comisión de servicio que la duración va a tener una duración de 1 año?
máximo que en ese momento ya no se Residencia pagará. eventual, ¿no? Se considera residencia eventual y la manera de pagarla es diferente. Ya no te pagan el 80%, ¿vale? De lo que aparezca estipulado para tu grupo o subgrupo. Vale, en la número 6 ya nos habla de la ley 3084 y pregunta qué complemento retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a la especial dificultad, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad. ¿Cómo se llama ese complemento? Vale. Ese es el complemento específico, ¿de acuerdo? El complemento específico se considera retribuciones básicas o complementarias, en todo caso y en ambas leyes, tanto en el 3B como en la 3084, ¿de acuerdo? Vale. La 7 nos habla de cuál de los siguientes derechos tiene la consideración de un derecho individual que se ejerce colectivamente. La libertad sindical. Correcto, la libertad sindical es uno de los 5 derechos individuales que se ejercen de manera colectiva. ¿Cuáles son los otros? Huelga, reunión, Reunión, los conflicto conflictos colectivo, colectivos y negociación otra cosa más colectiva. y la libertad sindical, la negociación. Vale, con esto es más que suficiente. Entonces, el derecho de libre asociación profesional diremos que es un derecho individual que se ejerce de manera individual, ¿verdad? Vale, en la número 8, ¿a quién corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal de un ministerio? Correcto. Secretario. El jefe de personal de un ministerio es el subsecretario, ¿vale? Bajo las órdenes directas del ministro. 9. Según dice el TREBEP, el nombramiento y el cese del personal eventual, Libre. correcto, serán libres y cesará en todo caso cuando, Esa es la autoridad que lo nombró. correcto, cuando cese la persona a la que le presta sus servicios considerados como de asesoramiento o confianza especial, ¿verdad? Vale. En la número 10 nos dice, establecen, bueno, que el reglamento establece en su artículo 10 que los órganos de selección, ¿y qué hay puesto? Que se consideran los tribunales y las comisiones permanentes de selección. Diferencia entre tribunal y comisión permanente de selección, que normalmente la comisión permanente de selección se coge para procedimientos en los que hay muchísima demanda, por lo tanto hay gran número de opositores, ¿de acuerdo? Entonces se crea una comisión permanente de selección y es la que desarrolla todo el proceso selectivo. Número máximo de miembros no lo pone, número de mínimo de miembros tampoco, lo que nos dice es que tiene que ser un número impar para que en las votaciones pueda salir un resultado, que tienen que atenerse también al principio de especialidad, ¿de acuerdo? Igual que les pasa a los tribunales, pero sin embargo los tribunales es más habitual encontrarlo, o sea, mientras que la comisión permanente de selección es lo que siempre utiliza función pública, como son cuerpos generales, utiliza la comisión permanente de selección. Sin embargo, cuando las oposiciones son para cuerpos específicos y la oposición se hace en cada uno de los ministerios o de los departamentos ministeriales, entonces se nombra un tribunal, ¿vale? Entonces ese tribunal sí que tiene un número mínimo de miembros. ¿Cuál será? Miembros del tribunal impar y no inferior, tiene un número mínimo, no inferior a 5, ¿verdad? También se rigen por lo mismo, ¿de acuerdo? Por el principio de especialidad, por las personas que están ahí tienen que ser funcionarios de carrera, se nombra el mismo número de titulares que de suplentes, ¿de acuerdo? Vale, pues estos son los miembros. Pregunta sería, ¿yo podría participar en un tribunal de oposición? No, porque das clases, ¿no? Pues depende de cuál sea la oposición, ¿vale? Depende de cuál sea la oposición que se está preparando. Me ha contestado Manu, dice que la 60 del psico, la correcta es la B, 30 temas. ¿Ves? ¿Qué poca fe tenéis? ¿Ves cómo se contesta, muchacho? No, es contesta. La B. Vale, entonces, lo que estábamos comentando, pues todo depende de cuál sea la oposición que se está preparando. ¿Qué requisitos tendría de cumplir yo? Que como mínimo tengo que tener la titulación que se pide para acceder a esos cuerpos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, pues se pueden hacer un tribunal para la escala de organismos autónomos y a lo mejor pues para el tema de enfermera, ¿vale? Ahí se monta un tribunal. Es importante el principio de especialidad y si en cambio si estuviésemos hablando de poder participar con la comisión permanente de selección, yo me hallaría incluso en una incompatibilidad porque como no me permiten participar si yo estoy preparando esos mismos cuerpos. Pero si yo dejase de preparar, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para poder participar? 2 años. 5 años, ¿vale? 5 años ya podría volver a echar una mano. Pero repito, solamente en aquellos cuerpos en los que yo esté preparando, con lo cual yo sí puedo participar con la comisión permanente
permanente de selección, por ejemplo, con el A2. No con el A1 porque ya ahí entramos en conflicto con el tema de la titulación. Bueno, por titulación sí, pero por grupo no. Bien, en la número 11, Trevet, respuesta correcta en relación con los empleados públicos. La C de casa. Es la B de Barcelona. Esa es la correcta. La A no es correcta porque dice que solo podrán ser ejercidas exclusivamente por funcionarios de carrera. Y habla de funcionarios públicos, es decir, que los interinos también podrían ejercer. Recordad que hay jueces que son interinos, de hecho, casi más que titulares, como nos apures, ¿vale? Entonces, es la A. Vale. En la 12, según la resolución de 4 de enero de 2010 de presupuestos en relación con las nóminas, ¿en qué caso se devengan por día las retribuciones básicas y complementarias? Vale, ¿qué pasa? Sí, es la vez. En el mes de toma de posesión, ¿vale? En este caso, claro, sigues cobrando. De hecho, por ejemplo, tú haces un concurso y tú te quieres pasar a otra plaza, pues no hay ningún problema. Te dan un mes incluso si es en distinto lugar de residencia. Pues ese mes es totalmente retribuido por el puesto. Si no tomas posesión, por el puesto de cese, te lo paga. Que cambia de un subgrupo a otro subgrupo, cambio del C2 al C1. Toma posesión y me dan 3 días libres. Esos 3 días también siguen estando remunerados, ¿vale? Vale, entonces, seguimos. La 13. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino, ¿cómo serán? Vale. Recordar que metemos la celeridad y la publicidad, ¿vale? Son públicos, por tanto, igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Vale. En la 14, ¿qué sucede cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad? ¿Qué hacemos? La A. Como pensamos que puede haber algo que debe ser juzgado por un juez, entonces suspendemos el procedimiento y lo ponemos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que haga lo que proceda. En un procedimiento disciplinario, ¿vale? Que podríamos delimitar dentro de un procedimiento disciplinario una suspensión provisional, ¿vale? De las funciones de ese funcionario. ¿Durante cuánto tiempo podríamos suspender provisionalmente al funcionario? 6 meses. 6 meses. Y salvo paralización imputable al interesado, ¿vale? Pero solamente hablamos del procedimiento disciplinario como tal. Si esto fuese ocasionado por un procedimiento judicial, entonces el tiempo será delimitado por el juez, ¿vale? Y durante el tiempo que está en una suspensión provisional, ¿qué cobra? Las básicas más prestaciones de hijo. Ahí ya. Las básicas más las prestaciones por hijo a cargo, ¿de acuerdo? Recordar que si cuando termine el procedimiento, al final todo eso deriva en una suspensión firme, él tendrá que devolver el dinero que ha percibido y al contrario, si al final sale totalmente absuelto, la administración pública tiene la obligación de pagarle el resto, ¿vale? Todo lo que le correspondía, que serían en todo caso las retribuciones complementarias. Vale, ¿cuántos días de vacaciones podrá disfrutar Noelia Vicén cuando lleve 15 años de antigüedad en la administración pública? 23 días, ¿vale? Fácil. Si Juana Medina acepta un puesto en el gabinete de un ministro, pero como personal eventual, ¿en qué situación administrativa quedará? Vale, lo de en todo caso y en todo caso podemos obviarlo porque ella va a poder elegir entre si queda en servicio activo o servicios especiales, ¿vale? Si no nos dicen nada, ¿vale? Podrían preguntarnos, pues quedará en la situación de servicios especiales salvo que decida optar por el servicio activo. O sea que en teoría cuando una persona la nombran para este tipo de puestos, lo habitual es que quede en servicios especiales, pero podría optar por el servicio activo, ¿vale? Igual que pasa si fuese un alcalde, ¿vale? Con retribuciones periódicas o miembro de las asambleas de las comunidades autónomas con retribuciones periódicas, ¿vale? Todos esos quedan en servicios especiales porque entran en incompatibilidad, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo funcionaba aquello? Vale, el 17. ¿Qué rango normativo se exige para la regulación del estatuto de funcionarios públicos, el acceso a la función pública y demás? ¿Cómo dice la Constitución que se regirá todas estas materias? La A. Efectivamente, la A, por rango de ley. Muy bien. Aquí estás en el examen y te encuentras esta pregunta tal cual y te acojona. ¿Por qué estas tan largas, estas tan largas y estas tan cortas? Pues no nos acojonamos, directamente contestamos lo que sabemos, ¿de acuerdo? La 18. El acceso a la función pública y la garantía de imparcialidad en el ejercicio de las funciones se regula por... La C. Vale, perfecto. Por ley. Señala la afirmación incorrecta en relación con la pérdida de la condición de funcionario. ¿Cuál no es correcta? Efectivamente, la pena principal accesoria de prisión conlleva la pérdida de la condición de funcionario. Es decir, que en la A nos dice la renuncia no puede ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario. ¿Eso es correcto? No. Sí. Claro. A ver, la renuncia se aceptará. Tú tienes que hacerlo por escrito y la administración pública te lo acepta. Salvo cuando estabas en curso un expediente disciplinario, cuando te estabas en un juicio y demás. Esa es correcta. Buscamos la incorrecta, ¿de acuerdo? Luego, la jubilación total. Esa sí que conllevaba la pérdida de la condición de funcionario. Y la jubilación podía ser o por jubilación forzosa, voluntaria,
voluntaria o por incapacidad permanente. Todas conllevan la pérdida de la condición de funcionario. Luego, ¿cabía la rehabilitación? Sí, sobre todo con el tema de la jubilación por incapacidad permanente o por pérdida de nacionalidad, que esa también era otra de las causas en las que podíamos rehabilitarlo. Efectivamente, vale. Señale la afirmación incorrecta en relación con el personal eventual. ¿Qué me habéis marcado aquí? La B. Es la B, la incorrecta. A ver, el personal eventual, el cese y el nombramiento son libres, eso es correcto. Le será aplicable en lo que sea adecuado por su naturaleza el régimen general de los funcionarios y la experiencia obtenida no constituye mérito. Por lo tanto, eso de que desarrolla funciones directivas definidas como tal, no tiene por qué, porque tener en cuenta de asesoramiento especial y demás. Hay personal eventual que simplemente es la secretaria del subdelegado del gobierno. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, subdelegación es personal, es un libre designación, trabaja directamente en contacto. O, por ejemplo, es personal eventual aquí también en el gabinete de prensa, ¿de acuerdo? Que, por cierto, la persona que estaba trabajando aquí en Alicante en el gabinete de prensa como asesora del subdelegado, Arcadia España, se la ha llevado a Madrid. O sea, que la muchacha es de aquí de Alicante y se la ha llevado. Ahora tenemos a otra, han nombrado a otra, ¿vale? Pero es personal eventual.